Hola, bienvenidos y bienvenidas a Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este programa es hecho en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS, y con la producción del Comité de Lectura. Mi nombre es Andrea Burga y les voy a estar acompañando a lo largo de este episodio. Quería empezar el programa de hoy contándoles una anécdota, como ya les tengo acostumbradas a las personas que ya se han enganchado al Lugar Reservado antes. Y quería hablarles de mi proceso educativo y en realidad lo que supuso las barreras durante mi etapa escolar. Y es que en realidad para una persona con discapacidad acceder a una escuela de educación básica regular es bien complicado, pero no solamente el acceso, porque bueno, yo siempre cuento que pues mis padres, sobre todo mi mamá, se demoró mucho tiempo en encontrar un colegio que estuviese dispuesto a incluirme. Entonces, en ese sentido, pues el acceso era complicado, pero también lo era la permanencia. El hecho de, por ejemplo, tener que estar persiguiendo a los profesores para que me enseñaran diferentes materias, matemáticas, física, no sé. Y, o sea, no solamente eso, porque incluso también encontrar juegos accesibles que pudiese compartir con otros niños, niñas, también era difícil, ¿no? Los niños corrían y yo a veces pues no podía incluirme bien porque me chocaba, no sé. Entonces, en realidad ha sido todo un reto y lo tengo muy presente, pero algo de lo que se habla muy poco es, por ejemplo, sobre la ausencia de un tema muy importante para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y es la ausencia de educación sexual integral o ESI. Yo, en realidad, no tuve una educación sexual en casa ni en la escuela. Por ahí recuerdo que algún profesor en la adolescencia me mandó a investigar sobre enfermedades de transmisión sexual, pero no más. Incluso yo siempre cuento una anécdota bastante personal y es que yo me enteré de lo que era un coito porque una amiga me lo explicó cuando teníamos 12 años, o sea, no un adulto, sino mi amiga que tenía mi edad. Entonces, pues en realidad esta es una ausencia de la que se habla muy poco y justamente para hablar sobre ese tema, hoy pues tengo el gusto de conversar con Elizabeth Caballero. Ella es psicóloga especialista en discapacidad y derechos humanos y coordinadora general de la Mesa de Discapacidad y Derechos que agrupa a diversas organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional. Muchísimas gracias, Elizabeth, por aceptar juntarnos para hablar sobre este tema. Bienvenida. Siempre es muy chévere aprender de tu trabajo. Empezaba contando la anécdota de lo difícil que fue para mí, en primer lugar, insertarme en el sistema educativo y luego acceder a temas tan básicos como es la educación sexual integral, un poco para contextualizar lo difícil que es para las personas con discapacidad acceder a este derecho, porque la educación sexual es un derecho. Y justamente también para un poco contar que para las personas con discapacidad este derecho se nos restringe aún más, porque si bien para cualquier persona hablar de educación sexual es duro en el Perú, pues a las personas con discapacidad se nos limita mucho más este derecho. ¿Por qué crees que pasa eso, Elizabeth? Por los prejuicios, los propios estereotipos que se tienen en torno a la discapacidad, más aún en niñas y mujeres con discapacidad, que se infantiliza o se considera como niños y niñas eternas, ¿no? O que son personas asexuadas, por tanto conlleva a la omisión de tópicos o temas relacionados a la educación sexual, tanto en las escuelas como en los propios hogares, ¿no? La propia familia que se siente no estar preparada para abordar este tema y que no dan esos espacios de comunicación o de conversación, sobre todo con los hijos con discapacidad. Entonces, ese silencio conlleva a que también a las personas con discapacidad tengan dificultades de poder aperturar una conversación bien con sus padres, ¿no? O familiares directos o con los profesores, ¿no? Porque son temas que no están siendo
considerados para la población por estos estereotipos o mitos que se tienen frente a las personas con discapacidad. Exacto, exacto. Y de hecho, en Lugar Reservado siempre hemos tratado de hablar un montón sobre los mitos y estereotipos hacia la comunidad con discapacidad, justamente porque creemos que son la base de la restricción de otros derechos, ¿no? Se piensa que somos incapaces y por ende, pues, no se nos debe proporcionar derecho a la educación, ni derecho a la salud, ni cualquier otro tipo de derechos. Entonces, pues, en este caso también, evidentemente, pues, se basa en los mitos. Además, qué importante también lo que dices, porque, claro, o sea, en el caso de las personas con discapacidad, muchos niños y niñas ni siquiera están insertos en el sistema educativo, entonces que sus padres puedan explicarles el tema también se torna súper importante. ¿Cuál es el rol de la familia en ese sentido? No sé, que tú has podido notar. La familia tiene un papel muy importante dentro de la formación, también dentro del hogar. Como bien dices, en nuestro país hay un grueso de población con discapacidad que no accede a los servicios educativos por las propias barreras que se tienen en torno a la discapacidad. Entonces, al no tener esa posibilidad de ser insertados a espacios de formación educativa, es la familia que le toca ese papel o ese rol de educar, de informar a sus hijos con discapacidad frente al desarrollo psicosexual, de los cambios que se dan en el cuerpo de acuerdo a las edades, de los cuidados que se deben de tener, la necesidad que un ser humano desarrolla, ¿no? Frente a estos cambios psicobiológicos y la importancia que también se le debe dar a la sexualidad, ¿no? Hablar de de la sexualidad es muy importante porque va a permitir a la persona con discapacidad reconocer su cuerpo, explorar su cuerpo, cuidar su cuerpo, ¿no? Y con un lenguaje sencillo. Yo sé que para los padres de familias es muy difícil abordar estos temas, pero es importante que lo hagan como que estuvieran conversando con cualquier otro hijo sin mirar la condición de discapacidad, haciendo uso del lenguaje sencillo, tal vez con ayudas de láminas, de videos, que ahora hay muchos videos educativos en las redes sociales, ¿no? Seleccionar esos materiales para poder conversar o generar un espacio de diálogo con los hijos y puedan tener acceso a esta información. El no tener acceso a esta información los conllevamos o los ponemos en riesgo a que puedan ser acosados, de que puedan ser abusados sexualmente y no saber ellos qué cosa es un tocamiento indebido, qué partes del cuerpo no pueden ser tocadas por otras personas o que no sean ellos mismos para su propio autocuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante el papel que cumple la familia en la educación sexual también de sus hijos, ¿no? Exacto, exacto. Justo esto que apuntas es importante, ¿no? Porque se invisibiliza mucho el hecho de que lamentablemente las personas con discapacidad, y más aún las mujeres con discapacidad, niñas con discapacidad, estamos lamentablemente más expuestas a situaciones de violencia, ¿no? Violencia sexual, por ejemplo. Entonces, qué mejor que dar información para estar prevenidas, ¿no? Porque, pues lamentablemente es algo a lo que nos vamos a tristemente exponer en esta sociedad tan machista. Y en ese sentido, por qué más crees que es importante hablar de ESI con las personas con discapacidad? Porque lo pregunto porque muchas veces desde pues, colectivos más conservadores se sataniza mucho la ESI, ¿no? Se piensa que se va a adoctrinar, ¿no? Entonces, ¿por qué más pensarías que es importante? Es importante hablar de la sexualidad, sobre todo sin tabúes, porque va a contribuir al empoderamiento y al desarrollo de las niñas y de las adolescentes para que puedan tomar decisiones frente a sus cuerpos y a sus vidas, ¿no? Y por otro lado, sobre todo en las personas con discapacidad, porque tienen el derecho también a tener el placer y al disfrute de su sexualidad. Mm, Frente a esos prejuicios y tabús que se tiene, se piensa de que la persona con discapacidad no siente
no va a tener esa necesidad de explorar o de conocer sobre su desarrollo psicosexual y entonces se omite esos temas, ¿no? Sin embargo, el hablar de estos temas va a permitir a la persona con discapacidad a decidir sobre su cuerpo, a tener autonomía frente a su cuerpo, a conocer también lo que es mantener una fertilidad adecuada, saludable, a que no se le realicen esterilizaciones forzadas, ¿no? Forzosas, sin consentimiento de ellas, ¿no? También a conocer lo que es tener los hijos, lo que conlleva tener hijos, hijas, ¿no? Hacerse cargos de la crianza, porque también no se aborda estos temas porque se piensa de que al no eh, al ser persona con discapacidad, no están en condiciones de ejercer su vida sexual plenamente, por tanto, no están en condiciones de maternar, ¿no? Y menos de decidir a tener familia. Entonces, esos estereotipos o esos prejuicios que se tienen en torno a la discapacidad conlleva estas omisiones de una educación sexual integral, ¿no? Que no es saludable para ninguno, ¿no? Como sociedad, ni como a personas con discapacidad que también tienen el derecho al disfrute, al placer de vivir su sexualidad de una manera positiva y sana. Exactamente. Y de hecho, también cuando hablamos de sí, cuestionamos roles de género, ¿no? Porque, o sea, de hecho, muchas veces se piensa que las personas con discapacidad pues son como angelitos y los temas, por ejemplo, de los roles de género pues no les atraviesan, ¿no? Y en realidad Ujú. pues hay mujeres con discapacidad que igual realizan tareas de cuidado, hay lamentablemente también hay hombres con discapacidad que acosan, ¿no? O sea, y decirlo no es tampoco satanizar al colectivo, sino que en realidad pues son parte de la sociedad, ¿no? Y dentro de la sociedad pues los hombres muchas veces pues están en este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, además también una de las cosas que se visibiliza con la ESI es el tema de la orientación sexual, que también es algo de lo que se habla muy poco, ¿cierto? ¿Cierto, Elizabeth? O sea, las personas con discapacidad también pueden tener una orientación sexual distinta a la heterosexual. Totalmente cierto. La identidad de una persona con o sin discapacidad se va a reflejar en todos los colectivos. Entonces, y eso es natural, ¿no? Nuestra sociedad está orientada a aceptar solo a la persona cis hetero, ¿no? Y Mm, no acepta o no admite otras condiciones, ¿no? O identidades sexuales que se sataniza y se piensa que al desarrollar una formación o educación sexual integral se va a empujar a otra decisión diferente a la que la persona tiene, ¿no? Ese es un error de concepción que se tiene frente a la educación sexual integral. Tanto las personas con o sin discapacidad tienen la capacidad de decidir qué es lo que mejor estiman conveniente para su propia decisión, su toma de decisión frente a su vida, ¿no? Y serán mejor orientadas o tendrán una mejor aceptación o decisión con informaciones objetivas, óptimas, que guarden correspondencia a la realidad en la que actualmente estamos viviendo, ¿no? Estamos en pleno siglo XX y todavía hay actitudes y prejuicios de épocas pasadas que lamentablemente, lejos de contribuir a un desarrollo adecuado, se enfatiza o se sigue generando brechas a la formación o a la educación sexual, sobre todo a personas con discapacidad, por esos prejuicios o mitos que se tienen, que lamentablemente no contribuye a que tenga una mejor autonomía y una mejor
autodeterminación frente a la decisión de su cuerpo y de su identidad sexual que pueda tener la persona con discapacidad, ¿no? Sí, e incluso yo incluso, bueno, pero esto ya es como una experiencia más personal, pero yo siento que incluso hasta la sexualidad en personas con discapacidad se ve como algo como muy lejano, ¿no? Como algo hasta exótico, diría yo. O sea, no se ve como que todas las personas, o sea, independientemente de si tengamos o no discapacidad, podemos ejercer una sexualidad diversa y distinta, ¿no? No todas las personas somos iguales y mucho menos nuestras formas de expresar nuestra sexualidad. Sí, es cierto. Esos prejuicios, como hacía referencia, no van a contribuir. Usualmente, por ejemplo, en el caso de mujeres con discapacidad intelectual, se considera como que no sienten, no piensan, no van a crecer, por Mm, tanto, se omite o no es necesaria la educación sexual, o en el caso de mujeres con discapacidad psicosocial, que son mujeres demasiado exóticas o que tienen a flor de piel la necesidad de su sexualidad y que eh, igual, se les excluye o se les sigue estereotipando y frente a estas situaciones se cometen abusos, ¿no? Por estos prejuicios que se tienen. En ese sentido, por ello es importante la educación sexual integral en la población con discapacidad para que pueda tener mejor información y mejor cuidado frente a sus cuerpos, y a decidir sobre lo que ellas también desean, ¿no? Em, el hecho de omitir la educación sexual en personas con discapacidad, lo que ponemos en riesgo es del mayor abuso y de mayor riesgo en la que puedan estar las personas con discapacidad frente a la sociedad, ¿no? Hemos visto muchos casos de abusos que se han cometido frente a personas con discapacidad porque se las cosifica, se las ven como objetos, porque hay esa creencia que no son personas que sienten o son personas que no em, tienen esa necesidad también de sentir placer, ¿no? Entonces, esa objetivización no es saludable para las personas con discapacidad. Por ello es importante que tanto las personas con discapacidad y la población en general tenemos que tener un mejor manejo y una información adecuada de la educación sexual integral, ¿no? Por ello la importancia y la premura que se busca que en las currículas escolares se contemple información para reducir estas brechas de desigualdad que hay y también de los abusos que se cometen en nuestra sociedad. Sí, incluso hay como una mirada, hasta yo diría, un poco equivocada del control de la sexualidad, porque, bueno, o sea, siento que un poco lo que se busca es controlar la sexualidad de las mujeres con discapacidad en concreto, porque, por ejemplo, hace un momento mencionaste el tema de las esterilizaciones, que entiendo que en el Perú no hay datos sobre esterilizaciones, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que no hay datos sobre esterilizaciones a mujeres con discapacidad, pero es algo que en teoría sabemos como un secreto a voces, por decirlo de alguna manera, que pasa, ¿no? Y muchas de las explicaciones que se dan es porque, bueno, es que hay que controlar la sexualidad de las mujeres con discapacidad, ¿no? Porque no pueden tener hijos o porque simplemente no deberían tener relaciones sexuales. Entonces, pues esta mirada es equivocada, incluso es peligrosa para los derechos de las mujeres. Sí, lamentablemente en nuestro país no hay estudios ni data que tampoco identifique o nos permita conocer cuál es el porcentaje de mujeres con discapacidad que han sido esterilizadas y sí se han hecho, porque sabemos de testimonios, de casos que se han venido dando. La familia toma la decisión por ellas, como bien dices tú, porque creen que no están en condiciones de maternar o porque creen que no deberían tener el disfrute de su sexualidad y deciden por esterilizarlas, ¿no?
Incluso se tiene conocimiento que dentro de este registro de mujeres esterilizadas tampoco existen indicadores de discapacidad, por tanto, no está visibilizada ese porcentaje de mujeres que hayan sido esterilizadas, ¿no? Em, y justamente por ello es importante que tanto los padres de familia como la propia persona con discapacidad, sea hombre o mujer, conozca la importancia del desarrollo y de su disfrute que deben de tener con su sexualidad. El hecho de que puedan tener alguna condición de discapacidad no les impide ser activamente su sexualidad con responsabilidad, el disfrute o el placer que puedan sentir frente al desarrollo de su vida psicoafectiva, ¿no? El mutilar ese desarrollo psicosexual no es saludable y también se estaría conllevando al impedimento de un derecho que como ser humano le corresponde a la persona con discapacidad. Em, si bien es cierto, en nuestra sociedad, por ejemplo, hay información muy diversa sobre la sexualidad, pero es información que no está adaptada a formatos que pueda tener con fácil acceso a las personas con Mm, discapacidad. Por ejemplo, no encontramos información en formatos en braille o en texto de exacto. lenguaje sencillo, ¿no? Una adolescente con discapacidad, por ejemplo, que quiera tener información sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? No hay información accesible para ellas, ¿no? O, por ejemplo, frente al cuidado de enfermedades venéreas, tampoco hay en formatos accesibles. Entonces, en ese sentido, es importante contemplar el enfoque de discapacidad en todos estos materiales que se puedan producir para que las personas con discapacidad puedan acceder y puedan tener un mejor cuidado de su cuerpo y protegerse frente a cualquier riesgo que pueda estar expuesta como persona o mujer con discapacidad, ¿no? Sobre todo si es que es adolescente, si es que es puber y más aún si son niños, que desde pequeños se les debe de enseñar cómo cuidar y proteger sus cuerpos, ¿no? Exacto, y me parece súper importante lo que dices, porque bueno, o sea, parte de la tarea que tenemos como sociedad es, uno, desmitificar todos estos estereotipos que hay sobre las mujeres con discapacidad, y dos, visibilizar que también podemos aprender de manera diferente, ¿no? Y que cuando hablamos de ESI, también se tiene que hablar de cómo, pues, la ESI también se puede aprender de distintas maneras, ¿no? No solo con videos o con imágenes, sino también con relieves, sino también con un lenguaje muy sencillo para que, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual puedan entenderlo, porque lamentablemente a veces se piensa que las personas con discapacidad intelectual no pueden entender cuando sí pueden, sino que no ponemos el suficiente empeño para que lo hagan. Entonces, pues es importante ir deconstruyéndonos porque pues de esa manera vamos a poder combatir estos pensamientos que son sociales, ¿no? No lo digo con el fin de satanizarnos, sino que muchas veces para muchas personas es más fácil de repente esterilizar a una mujer con discapacidad y no enseñarle sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, pero eso es por un tema social. Entonces hay que empezar como a hablar del tema, a ponerlo sobre la mesa y en realidad qué chévere que lo digas tan abiertamente, Elizabeth. Y ya para ir cerrando, yo sé que esta va a ser una pregunta muy amplia y que es una pregunta difícil, pero ¿cuáles serían tus sugerencias para docentes o padres que quizá estén escuchando este episodio sobre cómo hablar de educación sexual integral? Yo sé la discapacidad es diversa, digamos, y que pues puede ser como muy amplio hablar de ese tema, pero no sé si puedes dar algunas claves. Sí, una de mis recomendaciones es de conversar el tema con naturalidad, sin prejuicios, sin mitos,
de no mirar la discapacidad de la persona, sino ver a la persona que tienen frente a ellos para que puedan explicarles, ¿no? Todo lo relacionado o las dudas que puedan tener tanto los adolescentes o las adolescentes frente a la sexualidad para que se les otorgue una información objetiva, dado de que para los adolescentes es más fácil obtener información por Internet, pero no siempre la información que se encuentra en Internet es científica, ¿no? Y por ello, la importancia de ser objetivos, claros, con las niñas y mujeres con discapacidad frente a este tema, ¿no? De hacer uso de materiales accesibles, en formatos accesibles, que no solamente va a servir para las personas con discapacidad, sino también para otras personas que puedan tener dificultades para comprender, pero con estas ayudas o con estos ajustes va a ser de mayor acceso para una mejor comprensión, ¿no? Mucho ayuda los materiales audiovisuales, las láminas, los gráficos, para poder comprender. Ahora hay incluso maquetas, ¿no? Que se pueden hacer uso para enseñar los cuidados, ¿no? Frente a enfermedades venéreas, por ejemplo, o protección para evitar embarazos no deseados, por ejemplo, ¿no? Igual en el caso de los padres, ¿no? Tener esa confianza, sé que es difícil porque somos un país muy prejuicioso, pero el hecho de buscar un espacio para conversar con miras a que es necesario, de esa manera estamos previniendo cualquier tipo de abuso que puedan estar expuestos sus hijas o sus hijos, creo que va a permitirles tener mayor acercamiento y conversar. Tampoco no buscar un espacio especial para conversar, pero hacer uso cualquier situación que amerite conversar el tema, ¿no? De repente cuando están viendo alguna película, cuando están de repente paseando, caminando, ¿no? Que sea espontánea esa conversación, de ahí van a ser la necesidad de qué tema o qué tópico específico desean abordar los hijos y de esa manera tener la oportunidad de conversar, ¿no? Y de que sean sobre todo espontáneos. Igual con los estudiantes o los alumnos en una clase regular, abordar desde de repente ejemplos, desde historias, testimonios que se ven en el día a día en los diversos medios de comunicación o en las diversas redes que pueden usar eso como diálogos para debatir y conocer también la información que puedan tener y a partir de ello los docentes ir orientando, canalizando la información que les va a ayudar a tener precisiones en lo que respecta a la necesidad que presentan los estudiantes, ¿no? Con o sin discapacidad. Perfecto, exactamente. Hablar con naturalidad, tratar de hacerlo de manera accesible y en primer lugar estar dispuestos, dispuestas a conversar del tema. Es complicado, pero es importante porque va a ayudar un montón a los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Elizabeth, por haberme acompañado hoy. Ha sido súper chévere poder conversar. Gracias a ti, Andrea. Te felicito por tu programa, ¿no? Y que sigas adelante con este tipo de información que eduque a la sociedad en general de que las personas con discapacidad no somos seres extraños, ¿no? O especiales o que necesitamos cosas especiales, ¿no? Somos como cualquier otro ser humano y que requerimos de la misma información con algunos ajustes, adaptaciones, pero igual necesitamos de conocer y tener información para un mejor cuidado y protección y desarrollo, ¿no? En las mismas condiciones que cualquier otro ser humano. Exacto. Bueno, es eso en realidad. La educación sexual es vital para que las personas con discapacidad conozcamos nuestro cuerpo, que nuestra diversidad es valiosa y también para estar prevenidos ante el abuso o la violencia. También es importante para que podamos disfrutar de nuestra sexualidad de manera plena y para cuestionar los roles de género que se nos han impuesto
y que pasan por nuestras vidas, para hablar también sobre diversidad sexual. Así que desde este programa defendemos abiertamente la ESI y queremos aportar al debate para que se considere que la ESI también tiene que tener un enfoque de discapacidad que promueva el respeto a todos, todas y todes. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.